Miguel Titán Polanco, guionista, cineasta, grillero, analista Eso ya no político, tanto, escritor, de todo un poquito. Y pues bueno, tenemos la costumbre, bueno, hasta de psicólogo con el diván de Mike, ¿no? Hasta eso, pero oye, mi estimado Miguel, como siempre es un gusto platicar, una delicia platicar contigo. Y bienvenido aquí a Salud Cafetera para Jalapa de las Flores, bajo la producción de Agenda MX. Oye, pues siempre estamos en redes sociales, pues dejamos ver lo que nos interesa vender, mostrar o el rubro en el cual nos ubicamos, pero ¿quién está detrás de Miguel Titán Polanco? Su historia de vida, eres jalapeño 100%, avecindado. ¿De dónde sale Miguel Polanco? Cuéntanos Salgo la de historia. mi señora madre, que en paz descanse. No, hermano, primero siempre es un placer estar aquí contigo, que yo, como siempre lo he dicho, me siento en casa cuando estoy aquí en Agenda MX, siempre que se nos van ocurriendo proyectos, que entrevistas, que esto y que el otro. Es un placer, de verdad, y te agradezco que pienses en mí para este segmento en particular que me gusta mucho, porque Jalapa, bueno, como cineasta quizás, que es donde más cercanía he tenido con esto, me he dado cuenta que tiene todavía muchos personajes, muchas personas importantes que han aportado en diferentes sectores y rubros, y me parece que la sociedad jalapeña en general los ha olvidado, los ha dejado de lado. Cada quien tendrá sus razones y muy respetables, pero hay que ensalzar a la gente, y no lo digo por mí, lo digo, tengo ahorita la fortuna de estar aquí presente, pero hay verdaderamente pues un cultivo de personas que están haciendo cosas muy padres por Jalapa, muy buenas, a lo mejor no con el apoyo que quisieran, pero este espacio tiene que servir para eso, y te felicito por esta iniciativa, ¿no? Oye, mi hermano, porque muchas veces hemos, de las 20,000 horas que hemos platicado y echado café y cigarrito y todo lo demás, hemos coincidido en sí, el análisis político, la grilla, esto, pero al final siempre decimos, pero hay que hacer cosas. Sí. Y hay gente que está haciendo cosas, y justamente hay que darle visibilidad a esas personas. Y por supuesto, mi hermano, que independientemente del afecto, del cariño que te tengo, gracias, pues estás haciendo cosas, y cosas importantes. Hacer cine en Jalapa, hacer cine en Veracruz, desde la independencia, y pues no ha sido cosa fácil. Pero antes de que lleguemos a toda esa parte, ¿de dónde sales, además de papá y de mamá, por supuesto, ¿no? Primaria, secundaria, cuéntanos de tu niñez, Caro, para ir entendiendo. Sí, exacto. Sí, claro, sí, el pasado es la explicación del ser, ¿no? Exacto. Mira, yo soy jalapeño 100%, mi papá lo fue, mi mamá también lo fue, soy hijo de 2 médicos, uno psiquiatra y la otra médico general. Bueno, tuve la fortuna además de ser muy cercano a ellos en varios aspectos, sobre todo en el tema de las preferencias en temas que nos atraían, ¿no? Muy especialmente con mi papá en ese aspecto, porque como psiquiatra tenía la idea, nunca entendí de chico, y desafortunadamente ya no tuve la oportunidad de preguntárselo abiertamente, pero tenía la idea de que la mejor manera de comprender al ser humano era experimentándolo en situaciones límite, ¿no? Ah. Tanto buenas como malas. Entonces yo desde los 8 años, entre 8 y 9 años, empecé a acudir a las consultas de mi papá, ¿no? Mi papá, como psiquiatra, pues me llevaba, ya sea a su consultorio o fuera a domicilio, me llevaba y me aventaba yo muchas situaciones que algunas sí me sacaban de onda, ¿no? De plano no puedo decir que me perturbaban, porque afortunadamente él siempre tenía las palabras correctas para guiarme en la comprensión de lo que estaba pasando, pero sí tuve de frente muchísimas situaciones increíbles, ¿no? O sea, no te mantuvo en una burbuja de que no veas los problemas personales de la gente, o sea, conoce a la gente a través de lo que son, porque al final de cuentas un trastorno mental forma parte de una persona. Algunos se pueden dosificar, otros se pueden moderar, son cosas diferentes, otros se pueden quitar completamente o erradicar, y hay personas que de plano viven con ello, ¿no? Entonces, para poder comprender toda esa fenomenología de vida, él
me entrometía mucho en esa situación. Él tenía una manera de pensar y me lo resumía en una frase que yo he procurado con mi hija también aplicarla, que los seres humanos, niños o adultos, pues no dejan de ser seres humanos y se van a enfrentar a situaciones que más vale una explicación a tiempo que una emergencia después. Entonces, él lo hacía mucho en ese aspecto, ¿no? Luego mi mamá, pues, desafortunadamente, cuando yo tenía 5 años, se embaraza de mi hermano menor, y tiene una complicación ahí en el organismo, y bueno, al final deciden los doctores, en una decisión que después supimos que fue extrema, por una trombosis por ahí, le amputan 2 piernas y un brazo. Entonces, a partir de los 5 o 6 años míos, ya mi mamá estuvo postrada en una silla de ruedas. Hasta los 13 años, no, hasta los 18 años míos, que fue cuando fallece. Entonces, básicamente, mi crecimiento, digamos, en el hogar, en el núcleo, fue con mi mamá. Ella, pues, ahí estaba siempre, permanentemente. Mi cercanía más fuerte fue con ella, mi lazo afectivo más sólido así fue con ella también. Y mi papá era como la contraparte, ¿no? O sea, no era en la casa, pero sí era en el mundo. Enfréntate al mundo y que yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces, o sea, respetando más o menos los roles que se establecieron en la sociedad, mamá en casa, papá la parte laboral, no tu mamá en casa por gusto propio, porque tenía una profesión, sino por una condición desafortunada de salud. Así es. Lo curioso era que mi mamá era todo lo contrario, ¿no? O sea, no le gustaba, al contrario, ella, antes de que tuviera este incidente, salía y era muy social y se metía para allá y para acá. ¿Ejercía la medicina? No ejercía de manera, vaya, no tenía un consultorio ni tenía una base, pero sí era muy de visitar a las personas, hacía una labor social, ¿no? Basada en su profesión. Claro. Lo hacía con todo el profesionalismo, pero era más una labor social la que ella hacía. También llegué a acompañarla y llegué a estar en algunos acontecimientos con ella, no lo suficientes como para que pueda contárselos o relatárselos, porque estaba yo muy chico, ¿no? Claro. Pero con quien sí me tocó, pues fue con mi papá. Entonces, yo siempre considero una fortuna, hermano, haber sido hijo de dos médicos, porque me tomo muy en serio el tema de la salud, el tema ¿no? varias cosas que pues al final, si no tienes salud no tienes nada en esta vida, ¿no? O sea, puedes ser muy triunfador, muy exitoso y tener mucho dinero, pero si no te cuidas, pues te vas a morir. Todo lo que hiciste ahí se va a quedar, ¿no? Lo material en este caso. Entonces, la verdad es que yo siempre me he sentido muy afortunado. Ya a los 15 años, 3 años antes de que muriera mi mamá, mi papá andaba metido en la grilla, ¿no? Esos papás grilleros. Sí. Incluso fue fundador del PRD aquí en Veracruz, ahí con toda la camada de Uriel Flores Aguayo, que le mandamos un saludo, seguramente lo va a ver. Uriel Flores Aguayo, Atanasio García, padre del gobernador, en fin, Donato Flores, Agustín Mantilla Trole. Entonces también crecí mucho de la mano con ellos. Sin embargo... O sea, ¿al consultorio o la consulta de tu papá o al meeting? A los dos. Ya terminaste la consulta y vámonos al meeting. Hubo una temporada en donde sí fue demasiado, y justamente fue en el 89, en 1989. Sí, la formación del PRD después de la elección mítica del 88. Así es, y en ese año fue cuando mi mamá sufre esta situación en su vida, en su salud. Entonces, lo que hizo mi papá fue separarme del momento, digamos, crítico, puedo llamarlo hasta deprimente, sí, que se estaba viviendo, y me jala para todas partes, ¿no? Entonces, pues me tocó vivir de lleno la conformación del PRD. Y bueno, son experiencias que yo no cambio por nada, me enseñaron mucho y además me gustaba andar en la farándula, ¿eh? Ya entonces traías la jiribilla de andar entre las multitudes y la fama. Y lo rebelde. Y lo rebelde. Oye, a ver, mi hermano. Mamá, doctora, papá, psiquiatra, cada uno con sus áreas formativas que te fueron formando, educando en casa. Esa formación de casa, ¿qué impacto o resultado tiene en la escuela en ti?
en la primaria. ¿En qué primaria estuviste? Estuve en la, pues, fue una travesía un poco mis primeros años de escuela. Estuve en el kinder, en el Reguilete, que lamentablemente cerró sus puertas en pandemia. No la aguantó. No la aguantó. Todavía mi hija estuvo en el Reguilete también, 1 año y medio. Hay una foto muy bonita donde estamos en el mismo lugar de la escuela, yo de su edad y ella, ¿no? Entonces, bueno, estuve ahí en el Reguilete, luego en el Colegio María Montessori, que por cierto el método Montessori es uno de los que más he disfrutado en varios aspectos, pero bueno, ya lo haremos en alguna Sí, nada más ocasión. a grosso modo es Sí. que da la libertad de creación, Sí. de experimentación, de exploración. Fomenta mucho Exacto. eso, ¿no? La independencia y sobre todo la libertad creativa del aprendizaje, que yo creo que es algo que a la escuela mexicana le hace mucha falta. Pero Que es parte de lo que nos permite ir entendiendo al Miguel Polanco de hoy. yo creo que sí. Es uno de los pilares más fuertes, porque de ahí recuerdo que en la primaria, no recuerdo en qué año, pero sí fue en la primaria donde escribí mi primer cuento. Lo que sí tengo muy presente es la satisfacción que me generó escribir, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo das el paso a escribir? Llega la maestra, chicos, vamos a escribir un cuento, ¿quién quiere participar? ¿O cómo estuvo? Era ahí en la escuela nos ponían como una especie de ejercicio vivencial en el que teníamos que contar nuestro día, ¿no? El día anterior, pues llegábamos en la mañana y el primer casi ejercicio que hacíamos era escríbeme tu día anterior. Entonces, el escribir el día anterior, pues implicaba desarrollar una historia prácticamente. Claro. Entonces, yo me acuerdo que sí, y por ahí lo de tener, de hecho, conté una historia bien toda mafufa, ¿no? O sea, decía yo que me había salido de la escuela y que de ahí me subía a un avión porque tenía que ir a no sé qué. Bueno, mi día anterior era peor que una película de Steven Spielberg, ¿no? Obviamente era fantasía, ¿no? Pero una fantasía adrede. Claro. Cuando la lee la maestra, se saca de onda, ¿no? Y se ríe, ¿no? Es la maestra Otilia, que todavía la vi hace poquito, de hecho, y lo recuerda este acontecimiento. Me decía, oye, Miguel, ¿pero esto qué? ¿Esto qué? ¿Cómo hiciste? No, pues es que realmente hay algunas cosillas, ¿no? O sea, pero... Pues nada como tener un avión ahí estacionado en la azotea de la casa, ¿no? Sí, le dije a la maestra, en unos años soy profeta, ¿eh? En unos años va a haber un presidente que los va a rifar. Entonces, le dio mucho gusto a la maestra la manera en que combiné, ¿no? la parte vivencial como tal con la fantasía. Y como que ella misma me empezó a impulsar a seguir escribiendo. Entonces, ya poquito después de eso, me aviento el cuento que te digo, o sea, el cuento ya como tal, porque empecé a leer mucho cuento. ¿Esa parte de la lectura de cuentos fue, digamos, fluyó de manera natural o fue tu papá o tu mamá que te decía, mira, mijo, estos cuentos? No, fue la maestra. Fue la maestra. Fue la maestra. A mi papá, sí, ese cuate era una enciclopedia andante. Le gustaba mucho leer. Pero él y yo teníamos el conflicto de que me quería hacer leer como por disciplina, ¿no? Como parte de una disciplina del hogar, y rebelde, como él mismo me enseñó, dije, o sea, que te a volar, ¿no? Yo voy a leer cuando quiera. Y lo que yo quiera. Y lo que yo quiera, además, ¿no? Entonces, la maestra era, a lo mejor yo creo que en esa edad mi subconsciente lo entendía como vas a la escuela a aprender, pues lee, ¿no? Entonces, era parte de mi aprendizaje dentro de mi desarrollo o formación en ese momento. Entonces, lo empecé a hacer como ya de manera muy natural, pero en la escuela. Fuera de la escuela no me hacías leer nada, ¿no? Entonces, además había la escuela bajo este modelo Montessori, había un ambiente propicio para. Totalmente. O sea, todo se prestaba, ¿no? Porque había un interés muy generalizado en mis compañeros. Éramos pocos, de hecho. Si no mal recuerdo, éramos como 7 alumnos nada más. En este colegio que está frente a Bomberos, aquí en Jalapa. Y pues ahí fue cuando se empezó a desarrollar todo este rollo. De ahí me cambian de escuela porque mi papá dijo, no, que se eduque en una pública. Y del paraíso al infierno de la pública, así es. Las multitudes, literalmente, los grupos. Tal cual. Yo, eso sí, mi hija, lo platicaba con ella hace poquito, porque estaba como nerviosa de sus nuevos compañeros. Le digo, lo que más me ponía nerviosa a mí cuando iba a entrar a la escuela eran los nuevos compañeros. Pero ahora imagínate pasar a un lugar completamente desconocido,
con un sistema totalmente diferente, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Totalmente. Sí. Y yo no es que conociera el sistema, pero sí me lo imaginaba, nada más comparando los tamaños de las escuelas, ¿no? Claro. O sea, estuve en el Montessori, ahí hasta tercer año de primaria, y luego en cuarto paso a la Carlos Acarrillo, ¿no? Es la escuela más grande de Jalapa, ¿no? En primaria. Y el salto sí lo resentí en su momento, pero me gustó muchísimo porque además tuve también una gran fortuna de contar con compañeros que hasta la fecha tengo amistad con ellos, muy considerados, eran otros tiempos. Se podían dar en Jalapa tranquilamente, el bullying era juego, y esto es una declaración fuerte, ¿no? Pero claro, el bullying era un juego en ese momento. El castre ahí entre cuates. Claro, era parte de la convivencia incluso, ¿no? No estaba satanizado, ¿no? Era parte de tu crecimiento y de tu desarrollo. ¿Quieres ponerte al tiro? Agárrate a madrazos, ¿no? Y si te está diciendo, te está aventando el tiro, ve y pártetelo. ¿Sí? Casi, a ver, ¿quién escupe? O quítame la basurita. Así. O nos vemos a la salida. A la salida, exacto. Ahí empezó todo ese cambio, yo les llamo a esos cambios dimensionales, ¿no? Claro. Porque de repente pasas de una realidad a otra completamente diferente. Ahí estuve en la primaria, hasta sexto, ¿no? Tuve al maestro Fabio Fuentes Navarro, que ojalá y lo pueda ver también, que es uno de los seres a los que más agradecimiento les tengo yo, como alumno que fui suyo y como el tremendo ser humano que se portó conmigo, porque había detalles familiares que de pronto yo tenía que llegar o me sentía con la libertad, ¿no? Claro. De llegarlos a contar con el maestro, y él fungía como una guía socioemocional también. Algo que esa parte es importantísimo cuando tienes un maestro acompañante que te da soporte y te da acompañamiento en esos procesos. Totalmente. Que en casa pues no los puedes soltar porque el tema está ahí en la casa, o sea, entonces necesitas con quién lo cuento, dónde lo suelto. Sí. Y más si te encuentras con un maestro o una maestra que no necesitas decirle, oye maestro, sino ¿qué tienes? ¿Sí? Y ya uno a esa edad de chamaco se va uno como... Claro. ¿No? Son psicólogos, claro. O sea, ellos fungen, ya últimamente ya no tanto, lo he observado, lo he notado en las escuelas, sobre todo cuando ha estado mi hija, pero bueno, al final los maestros tienen una función formativa que va de la mano con la educación socioemocional, claro. Que se haya descuidado ya eso es otro rollo, ¿no? Pero bueno, a él le tengo mucha gratitud por ello, y de ahí paso a la secundaria, estuve en la Federal 2, Julio Zárate, que está justo atrás de la Carlos Acarrillo, todo en la misma zona, ¿no? Sí, Montessori, sí. La Carrito. Como dicen por ahí, la mejor escuela es la que te queda cerca. La que te queda cerca, sí. Y además de que me quedan cerca, hermano, yo les tengo que decir que mis respetos para todas esas escuelas. En verdad que yo mi educación básica la gocé como no tienes una idea. Todo lo que viví en la educación básica hasta terminar la secundaria, todo, no tengo más que buenos recuerdos. Y eso me ha ayudado muchísimo porque la situación crítica que se vivía en casa, pues me ayudaba un poco a sopesarla, ¿no? Y tratar de encontrar alternativas, ¿no? Para, pues, sentirme mejor. Entonces yo me la vivía realmente en casa de mis amigos, cuando, bueno, lo más que se pudiera, sí, ¿no? Claro. Y cuando no, pues estaba yo con mi mamá y ahí, postrada en la silla, pero además tenía un humor genial. Se la tomaba con filosofía, ¿no? Entonces, era muy grato estar entre mi mamá en la casa, entre la escuela con mis compañeros o en sus casas, y con mi papá cuando decidía jalarme ahora sí que empujarme a la realidad. Entonces fue una experiencia muy grata, te digo, a los 15 años cuando estaba a punto de salir de la secundaria. Reportes a la dirección, cosas por decirlo, ¿no? ¿Te pasó? Sí. Cuenta esa parte, brother, hombre, no. Suéltala. Hace poco. El lado oscuro del Mike. No, hombre, sí, no. Mira, ayer justamente en Facebook publiqué algo que es una verdad totalmente. El maestro Norberto Galván, que lo saludo también, ojalá lo vea, que fue mi maestro en la universidad, me hizo un comentario ayer, pues estábamos platicando de ahí de una chamba que había salido, y me dice, es que tú como alumno no eras nada comprometido, pero como profesional, sí, leí el comentario. No eres, ¿no? Eres muy comprometido. Entonces, y le respondí yo, profe, pues es que la academia a mí nunca se me ha dado, ¿no? Yo debí ser autodidacta, lamentablemente el sistema de este país me exige un papelito que me acredite como profesional de la materia, ¿no? Pues de modo, pues ya ni hablar.
Y esto que te estoy contando, que les estoy contando, es bien interesante porque ahorita supongo que vamos a llegar al tema del diván de Mike y esas cosas. Pero bueno, estando en la secundaria, la verdad es que no me fue nada bien en el tema de la disciplina. O sea, eras cliente consentido. Los 3 años de la secundaria fui jefe de grupo, los 3. Yo sí puedo presumir que contradije a los principios de no reelección en nuestro país. Lamentablemente me derrocaron en un par de ocasiones, ¿no? O sea, en primero y en segundo. Hubo rebelión. Golpe de estado. En primero y segundo me aplicaron golpe de estado porque los tenía yo militarizados. Que no, quizás la disciplina no funcionaba conmigo, pero a mí sí me gustaba aplicar disciplina, ¿no? Eres un apasionado de la disciplina de aquí para allá. De aquí para allá, sí, exacto. Entonces, ya en tercer año no les quedó de otro y dijeron, pues ni modo, ya es el que tiene más experiencia, pues órale. Pero yo ya andaba más, dije, ya vamos para afuera, ya vamos a tranquilizar un poco. Sin embargo, eso era en el salón de clases. Ya cuando salíamos del salón que al receso o ya en la mera salida de clases, o cuando estábamos en banda de guerra, etcétera. No, hombre, ahí sí era una reportadera brutal, ¿no? Que por cosas mínimas, desde el que no corras en los pasillos hasta que a mí siempre me ha gustado mucho jugar fútbol y el base, ¿no? Entonces, ahí en la escuela no había base, que era lo que yo quería jugar, entonces me empecé a incursionar mucho en el tema del fútbol. Entonces, Chiva, exacto. Y de ahí de mi salón, que el de tercero particularmente, el de segundo y tercero formaban un pasillo y en ese pasillo a un costado estaba la cancha. Y mi salón siempre quedaba con vista a la cancha, ya sea en segundo o en tercero. Y da la casualidad que siempre que jugábamos nos reventábamos un cristal. ¡Crash! Y siempre al de mi salón. Entonces, pues ya sabes. La prefecta Betty, que también espero que se encuentre muy bien y si lo vaya a ver, me ha de recordar con... Sí, me imagino. Pero también el prefecto Lalo, que con él me llevo muy bien, ¿no? Él me tenía mucha confianza con el tema del jefe de grupo y todo eso. Pero también me decía, oye, Miguel, bájale, ¿no? Pero es que todos son juegos. Todos son accidentes, ¿no? O sea, quiero que... Una vez sí se lo dije a Lalo, le dije, quiero que me digan cuándo me han llamado la atención por algo que haya hecho adrede. O sea, todo es accidente, ¿no? Póngale protección a las ventanas y tan, ¿no? Se acabó. Que por cierto ya la tienen. Ahora ya la tienen. Quiero pensar que la escuela, eso es un homenaje a nosotros. A la generación. Sí, salía más barato poner la reja que estar cambiando cristales a cada rato. Sí, no, pero muy bien. O sea, en general, siempre hubo como un ambiente de un sano desarrollo, hermano. Y es algo que yo creo que en estos tiempos se extraña muchísimo. Que había un desarrollo, una formación muy integral. No importa si estuvieras en escuela pública o privada. De hecho, las privadas ni siquiera todavía alcanzaban no tenían el boom. Sí, entonces, era un ambiente muy bonito, muy de camaradería, de un aprendizaje que llevaba su ritmo. En algunos se atrasaba, en algunos era un poco más acelerado, pero todos íbamos en la misma tónica de vida, ¿no? A los 15 años, mi papá sufre un atentado, literalmente, porque metido en la grilla, pues estaba a punto de asumir un cargo importante en el estado de Veracruz, en el gobierno de Dante Delgado, y pues ahí entre temas sindicales y bueno, un rollo, pues que lo mandan no a matar, sino a lisiar, de manera en que no pudiera calificarse como homicidio y que tampoco pudiera dar una declaración sobre el porqué o de dónde venía el problema, ¿no? Y bueno, pues a partir de ese momento mi papá queda también postrado, mi mamá en silla de ruedas, mi papá en cama, con una lesión cerebral, que pues le redujo al 40 y 30% todas sus capacidades, tanto motrices como físicas. O sea, te tocó estar con los mentales, dos psicológicas al mismo tiempo que tenían sus afectaciones. Sí. O sea, hubo esa convivencia, digámoslo, al mismo tiempo tu mami en silla de ruedas y tu papi en cama. Sí. Fueron, de esa manera fueron 3 años, de los 15 a los 18 años míos. Porque a los 18 muere mi mamá. Y de ahí pues ya me sigo con mi papá, ¿no? La verdad es que mi papá fue un milagro en muchos aspectos, igual que mi mamá. O sea, porque podía no haber tenido 3 extremidades de su cuerpo, pero la recuperación mental que tuvo y psicológica fue increíble, ¿no?
y siempre al pendiente de sus 2 hijos, muy especialmente de mí, porque mi hermano pues ya no creció ni siquiera con nosotros, se fue a vivir con mis abuelos paternos. Entonces estaba y no estaba. Entonces realmente mi mamá, con quien se dedicó al 100% fue conmigo, y yo le tengo es una santa, como le digo yo, para mí. Entonces vaya, me dejó un legado muy, muy padre, y sobre todo recuerdos que me sostienen en muchos aspectos. A ver, miren. La parte creativa que surge en la primaria, en la Montessori, ¿qué pasa cuando entras a la escuela pública y qué va pasando en la secundaria ya con estos acontecimientos que se van entrecruzando entre tu mamá y tu papá? No lo desarrollo como quisiera, digamos, dedicarle el tiempo, porque te digo, mira, la verdad, todo lo que estoy contando podrá sonar como que, ay, Miguel se sobrepuso. No, la verdad es que sí la pasé mal, ¿no? En muchos aspectos. Sí, claro. Entonces, varias de las cosas que a mí me atraían que eran como una válvula de escape, y una de ellas era la escritura, las empiezo a dejar, las empiezo a rezagar. Y bueno, de ahí vino la pubertad y la adolescencia. Claro. Entonces, a mí lo que me interesaba era estar distraído. O sea, por eso el enfoque físico, energético en el deporte, en este caso en el fútbol, a falta de béisbol. Exactamente, a eso iba. O sea, ya me dejé, digamos, que la actividad de mesa o de escritorio para dedicarme a la recreativa física totalmente. O sea, a sacar energía. Sacar todo. Y me fue bien, inicié en la escuela de fútbol de Delfines de Jalapa. Estuve en varios equipos, tanto de ligas infantiles como juveniles también. Me tocó estar en la selección de Veracruz de fútbol. O sea, tenías pinta como para, si hubiera seguido por ese camino, chance pudieras haber logrado cosas. Creo que se habían dado las condiciones incluso. Estuve en tercera división con Búhos Estudiantes de Jalapa, con la generación que pues, realmente inauguró el club como tal. Luego estuve en Linces de Jalapa, también en tercera división, y de ahí tuve un pequeño, muy breve paso en segunda división con los albinegros de Orizaba, pero ahí me lesiono, ¿no? Y todo... O sea, ibas a hacer el fútbol, pues te chingaste la rodilla, mi hermano. Literalmente, porque fue la rodilla. Entonces, y esto pasó poquito antes de que mi papá sufriera el accidente, y me acuerdo que lo último que me dijo mi papá antes de sufrirlo fue: mira, ya te pasó lo de la lesión, decide. Yo te voy a ayudar a que te rehabilites y a que todo, ¿no? Pero tienes que estudiar. O sea, considera si vas a poder con todo, porque son responsabilidades, me decía. O sea, no es vas a estudiar y te vas a divertir al fútbol. Al nivel, me dijo, en el que tú ya estás a punto de entrar, pues ya es... Es chamba y es profesión y es todo. Sí. De hecho, ni siquiera debuté en segunda división. O sea, entrené, pero en un partido de preparación. O sea, un interescuadras ahí. Sí, todavía no empezaba la temporada y me pusieron a calentar. Me acerco porque ya iba yo a entrar al partido. Y justo en la media cancha, pero por fuera, había un hoyo, cabrón, y no lo vi. Entonces... O sea, ni siquiera fue jugando como tal. ¿No? Es más, ni siquiera entré. Qué chinga. Cuando voy así, ya me llama el técnico, el profe Julián, y voy así caminando y de repente, ¡trac!, siento, ¿no? Y volteo y dije... Y de momento no sentí gran cosa, pero cuando doy el paso para querer apoyar, ya no me dio la rodilla. Y le digo al profe, algo me pasó. No me dolía, pero no podía yo apoyarla. O sea, se cuenta que como que se me doblaba, no sé. ¿Cómo que no puedes? ¿No? A ver, chéquenlo. Y ya en ese momento me checó el médico del equipo. Me hizo ahí un movimiento que no sé cómo se llama en la rodilla y me dijo, se le acaba de romper. No rota, o sea, la rodilla, sino que tenía yo ruptura de ligamentos. Nada más. Y pues ya vas para atrás, ¿no? Entonces me regreso a Jalapa. Estuve allá en Orizaba 3 semanas, nada más. Y pues ya le dije a mi papá, pasó esto. Y fue cuando me comenta esto, ¿no? Entonces como que ahí me cayó un 20 y dije, me gusta mucho el fútbol, me ha dado muchas satisfacciones. Pero
creo que sí es hora de que regrese yo me concentre, ¿no? En lo que es. Así como dicen por ahí, no hay casualidades sino causalidades. Causalidades, exacto. Más estaba yo saliendo de la secundaria, tenía que ir cada 8 días a Orizaba y era un gasto. Eran cosas que no, que en ese momento creo que me estaban a mí dando el camino, ¿no? La decisión para tomar el camino. Entonces, pues dije, mejor ya ahí muere el tema del fútbol. Si algún día puedo volver a jugar, pues ya se verá, ¿no? Y para la cascarita siempre habrá. No, eso sí, hasta la fecha, si se puede, jugamos, ¿no? Ya hay otro balón que no me deja. ya puedes jugar con los veteranos, ¿no? No, fíjate que ahora lo que he tratado de hacer es incursionar en el béis por fin, ¿no? O sea, ya en ligas de veteranos, hace poquito estuve con chileros ahí platicando con el mero, el mandamás. A mi hija también le gusta, ya entró mi hija al equipo de las ligas infantiles. Y me dijo, ¿por qué no entrenas tú con los medianones, no? Pues dije, pues todavía estás en forma. Le digo, en forma de pera. Pero traes swing, ¿no? Oye, a ver, eres pambolero de coraza, chiva a morir y todo lo demás, y yo nada más te veo como sufres y cómo festejas cuando las pocas veces que ganan las Chivas, y sí, es provocación, pero cómo sufres, mi hermano, cuando pierden Chivas. Pero el béisbol, ¿cómo llegas al béisbol? O sea, ¿cómo la pasión? Digo, porque digamos que el fútbol es así como que muy normal, muy tradicional. Jalapa siempre ha tenido buen fútbol, muchos torneitos, torneotes, canchas aquí, allá de Acuyano, el Ferro, de la cancha grande, economía, el futbolito, hasta en la arena Jalapa había torneos de fútbol, o sea, siempre ha habido fútbol así por todos lados. Pero el béisbol, ¿de dónde te jala? Porque también eres un mega apasionado. Dodger. Ahí lo marca la gorra, ¿no? Dodger a morir. También te veo con un sufrimiento. Recientemente un gran festejo por la Serie Mundial que ganaron. Pero ¿de dónde te sale lo beisbolero, cabrón? Fíjate que yo creo que soy más beisbolero que futbolero, ¿eh? Porque soy el equivalente a un cruzazulino en el club. Porque me eché 30 años sin festejar una serie mundial de los Dodgers. Yo me hice Dodger, me gustaba jugarlo porque me llamaba la atención cuando estaba muy específicamente en la secundaria. Tenía un amigo que le gustaba mucho el béis, y además tenía un hombre que siempre lo molestábamos por eso, pero es un tremendo ser humano, se llama Filadelfia. Entonces, pero esa es la vida, ¿no? Pero el final era él, y me platicaba, ¿no? Me platicaba algunas cuestiones de ahí de béis, digo, cuando se podía. O sea, sí era un conocedor del béisbol él. Es que él era no recuerdo de qué comunidad cercana aquí a Jalapa, pero en toda la región esta de Jalapa, Estanzuela, toda esa parte, en Dos Ríos, hay mucho béisbol. Se juega muchísimo béis, muchísimo. Es el deporte familiar por excelencia, ¿no? No de ahorita, de toda la vida. Entonces, pues él tenía mucho contacto con ello y de repente me platicaba. Pero además, previo a la secundaria, a mí me había llamado mucho la atención. Crecí, hermano, mis primeros años de vida fueron con Fernando Valenzuela. El Toro Valenzuela. O sea, desde su llegada a las grandes ligas, desde sus triunfos en el 81 para adelante hasta su última serie mundial, ¿no? Entonces, con Dodgers. Entonces, era inevitable que a mí me llamara la atención. Incluso en aquel entonces tuve un jersey que yo ni sabía que era de Valenzuela. Pero cuando me entero que el 34, que Dodgers, que puta, luego me ya sabes, sí. El ser humano por naturaleza busca una pertenencia. Sí, ¿no? Claro. Entonces, no, y es que, digo, hasta yo que no soy beisbolero, me tocó ver y esperar y disfrutar los partidos del béisbol con Fernando Valenzuela, sí. En la Fernandomanía. La Fernandomanía. Es que era un fenómeno nacional, ¿no? Entonces, como en Veracruz después fue la tiburomanía también, sí, que fue un fenómeno, ¿no? Claro. Entonces, siempre me llamó la atención, no le entendía tanto cuando estaba en la primaria, cuando llego a la secundaria gracias a Filadelfia lo empiezo a entender un poquito más, buscaba yo por dónde jugar, no había, me sigo con el fútbol y me vuelvo un apasionado del béisbol como aficionado nada más, no como practicante, ¿no? Porque además, digo, la ventaja del fútbol es que, y por eso su popularidad es que tú
agarras una bola de trapo, los haces nudo y ya tienes una pelota. Sí, ¿No? sí, O sea, literalmente, sí. pero para jugar béisbol ya decentemente con un bat te cuesta una lana, un guante te cuesta una lana, las pelotas de spoiler, pues no son baratas, ¿no? Y además se pierde mucho la hora de jugada, ¿no? Y necesitas mínimo 2 personas, uno que lance y otro que bate. Y para encontrar a alguien que le guste el béis, bueno, sobre todo en esa edad, Sí. pues no lo había. O sea, todos mis cuates eran pamboleros, todos, absolutamente. No había uno que le gustara el béis. Entonces, te digo, veía yo los juegos de los Dodgers cuando se podía, porque además era muy limitado, ¿no? Claro. Lo de las transmisiones. No había internet. Era televisión abierta. Era televisión abierta. Era el canal 22 en ese entonces, donde algunas veces pasaban los juegos de los Dodgers. Ya más adelante, digo, te estoy hablando en la secundaria. Con Pedro el Mago Septiembre, ¿no? Como narrador, sí. Sí, ¿no? Y Jaime Jarrín desde entonces ya era la leyenda que es ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, es más o menos como llevé mi pasión y sobre todo mi desahogo. Entonces veía yo el béis, jugaba fútbol. Veía el béis, jugaba fútbol. Y la parte de escribir, ahí se quedó guardada un buen rato. Lo último importante que escribí siendo pequeño fue una carta a los Reyes, donde en esa carta a los 9 años le decía yo a los Reyes, esa sí la tengo ahí, hasta la enmarqué, y a mi hija le gusta mucho verla, ahorita vas a ver por qué, porque decía: queridos Reyes Magos, ya no quiero que me traigan nada de aquí en adelante, solo les pido que quiero una hija, ¿no? Quiero tener una hija. Y sí, yo recuerdo en un post tuyo justamente hablando de que tú le pedías a la vida una hija. Una hija, sí, se lo pedí, no, a la vida me quedo corto, a todo en lo que yo he creído en mi vida, siempre fue un deseo muy grande tener una hija. Tiene su explicación que yo me vine a enterar 20 años después, en el tema psicológico, y bueno, gracias también a un par de terapeutas que tuve, que también les tengo mucho agradecimiento, y bueno, fue lo último que escribí. Ahorita lo resumí, pero sí les hice una carta una exposición de motivos. Me acuerdo que mi mamá cuando la vio dice: oye, ¿esto qué, no? Chamaco. No, Sí, o sea, ¿cómo nos sí. pidió una hija? Todavía considerada mi madre me preguntó, ¿y por qué no quieres mejor un hermano? No, ya tengo. Bueno, ¿y un hijo? No, quiero una hija, ¿no? Y bueno, te digo, eso tiene una explicación, pero eso fue lo último que me escribí. Y de ahí hasta que entré a la universidad. Digamos que desde la secundaria, o sea, toda la secundaria y la prepa fueron food. ¿La prepa dónde fue? En el Cebetis 13. Que si me preguntan, no recuerdo. Hacen cuenta que yo no tuve prepa. De verdad. O sea, en cuestiones de conocimiento, ayer platicaba con un amigo justamente de la prepa. Y yo, güey, no me acuerdo de nada, porque iba yo a un laboratorio clínico. Yo quería ser médico también, ¿no? El pequeño detalle es que yo veo salir una gota de sangre y ya me está dando. Sí, no, me desmayo tal cual. Hasta segundo, tercer semestre del Cebetis todo iba bien porque era pura teoría. Pero cuando nos ponen a sacar la sangre, y ahí valió madre mía. A ver, agarra al compañero y ahora me te toca a desmayé. ti. Sí, me desmayé tal cual. Y luego que una botana que era buenísima y que los profesores, yo no sé si lo hacían a veces por ver el fenómeno social que causaba, ¿no? Pero pues oye, ahora vamos a ver el microscopio semen, ¿no? Espermatozoides. Puta, pues llévate tus revistas, ¿no? Para que ahí en el baño, me acuerdo que a mí me tocaba hacer guardia en el baño en el receso, ¿no? Porque los equipos teníamos que estar ahí. Oye, ¿me haces paro, güey? No, ¿cómo crees? Oye, ¿me haces paro? ¿Traes revista? Sí, pues órale, va. Y ahí entraban y salían con su muestra, ¿no? Y ya nos la llevábamos. O sea, de esas cosas que dices, no sé. Pues no había de otra, cabrón. Entonces, digo, nos lo pedían. Y una cuestión eminentemente didáctica. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, yo no sé si la escuela, en algún consejo escolar o algo, trataron el tema con la apertura necesaria para decir, a ver, hay niños masturbándose, ¿no? En la escuela. Pues sí, pero me imagino la contraparte, sí, pero pues tienen que hacerlo, si no sacamos las muestras, ¿no? No, pues sí, bueno, yo no quiero imaginar esos consejos escolares cómo se ponían. Ahí. No, o sea, porque bueno, también como antes eran algunas cosas eran más bonitas en la convivencia, pues también había una cerrazón más grande en temas tabú, ¿no? Entonces, ahora ya hay más apertura en ese aspecto. Pero,
pues de ahí en fuera no me preguntes qué aprendí de la prepa, porque no me acuerdo absolutamente de nada. Pero las redes de cuates, Eso todavía, sí, me llevo con ellos, pero no, me refiero al aprendizaje, o sea, para mí se volvió muy, muy valioso, hermano, el conservar los aprendizajes de la escuela. Y justamente yo creo que después de la prepa, ¿no? Porque decía, no puede ser posible que haya estado 3 años de mi vida en una escuela donde no aprendí nada. Una cosa es que no se te dé la academia y otra que no aprendas lo que te están enseñando. Algo se te va quedando en el camino, ¿no? ¿Sí? Pero quizá, y lo pongo sobre la mesa, sea porque no hubo quizá a lo mejor una relación con algún maestro o maestra que tú hicieras clic. No, sí, el maestro Wong, que por cierto le mando un saludo también. No, claro, la maestra Betty, que era la de laboratorio clínico, digo la de hematología, por ejemplo. No, o sea, me acuerdo de las materias, me acuerdo de los maestros, teníamos muy buena relación. Siempre me ha gustado también tener relación fuera del salón, de mi salón o mi grupo, con otras, por ejemplo, ahí hay mecánica automotriz, electromecánica, perdón. Hay contaduría, contabilidad y está el laboratorio. Entonces, muchos de mis compañeros que estaban en la secundaria conmigo, fuimos a dar ahí, pero nos dispersamos en las áreas. Entonces, yo me la vivía de repente que con los de conta o iba yo con los de mecánica, armábamos unos torneos de fútbol buenísimos en las canchas de abajo y ahí participaban todos. Entonces realmente, si me preguntas, pues sí, mis recuerdos de la prepa, pues son puro fútbol y convivir con toda la escuela, pero de aprendizaje nada. O sea, la convivencia, o sea, poca madre, lo académico, bueno, X, ¿no? Sí, es más, yo tenía el vago recuerdo de que me había aprendido a inyectar yo solo en la Pompi, gracias a la prepa, y no, después ya acomodando las neuronas y todo, dije, no fue ahí, fue en la universidad y por una cuestión que pasó, ¿no? Necesidad de decir, no. Dije, chale, cabrón. O sea, ni eso, ¿no? Entonces, pero bueno, se hizo la lucha, yo presenté examen en la Universidad Veracruzana, ya un poco también resignado a que no iba a quedar, apliqué muy mal la ley de la atracción. Me quedaba bastante, sí. Y no quedaste. Y no quedé, y además me quedé hiper rezagado, quedé en el lugar 232, ¿no? Entonces me dio para abajo la depresión. Donde sí quedé fue en la facultad, porque presenté en la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas, por corrimiento, quedé. Andaba yo como desmoralizado. O sea, venía yo de una prepa donde me había sentido a gusto en el tema académico. No quedo en la universidad, luego quedo en otra, pero por corrimiento. Entonces sí me andaba sintiendo medio fracasadón, ¿no? Y luego con la situación de mis padres y esto. Pero bueno, ahí hubo la presencia de diversas personas que yo siempre consideraré gente que, digo, no importa en quién creas, ¿no? O sea, claro. Dios, el universo, la vida, quien quieras, te los va poniendo como personas clave que te van ayudando a salir. Y pues retomé el rumbo y pude entrar a la Universidad de Jalapa con una beca, gracias a mi tío Carlos Gómez, hermano de mi papá, y pues me mantuve ahí en la Universidad de Jalapa, en la UX, también gracias al maestro, al doctor Carlos García Méndez, que tuvo mucha consideración conmigo, rector de la UX, y ahí acabo la formación profesional. Después, contrario a lo que se piensa, no me titulé en ese momento. Hice 2 tesis prácticamente, una la dejé al 80%, la otra estaba ya casi al 90% para pasar a examen protocolario, y pues me enrolé en la chamba. Dije, ¿para qué? ¿No? O sea, desde niño traía yo ese rollo de, o sea, ¿por qué cumplir con esas cosas que no es más que un requisito? Lo que cuenta es tu preparación, y contrario a la prepa, en la universidad sí me puse al tiro, me reprobé materias y me iba, pero por inasistencias, ¿no? El propio Norberto, mi maestro Norberto, me decía, Miguel, es que tienes que venir a la escuela. O sea, date cuenta, me decía, de tu potencial y todo eso. No me gusta, cabrón. Mejor encárgame lo que tengo que aprender. Yo aquí tú me dices a tal día, a tal hora, y aquí te lo traigo. Exacto. Y lo curioso es que en la mayoría de las ocasiones con las materias, esto no es presunción, lo digo en serio. O sea, llegaba yo nada más a los exámenes y sacaba 10. ¿No? Pero no iba a la escuela, entonces me fregaban por faltas. Pues, de alguna manera te tenían que pasar la charola, brother. Oye, ¿en qué momento ya de la universidad, que ya vimos que
la prepa la pasaste de noche. ¿En qué momento de la universidad vas a tu fichero y sacas la parte creativa? No fue precisamente en la universidad, fue saliendo cuando ya me contratan en Avan Noticias como productor radiofónico. Entonces tenía yo a mi cargo 3 estaciones de amplitud modulada de AM, que ya es extinta, y tenía que hacer spots radiofónicos y además producir una barra de programas, ¿no? Como ¿Todavía estabas estudiando? Ya había salido, casi inmediatamente. Pero muy chavito, o sea, sin experiencia literalmente laboral nada, así. Nada, y además te voy a decir una cosa, que la carrera de comunicación, hermano, es bonita, pero es muy ingrata. Porque sales sabiendo tanto que no sabes dónde aterrizar. Entonces, al final, en la práctica, no sabes hacer nada. Porque nada más te da un chismetito de acá, y uno de acá, y uno de acá, y acá. Y vale, gorro, cuando sales dices, puta, no me puedo poner a producir. Digo, esa es la mentalidad, sí, ¿no? Sí. A mí la verdad es que ahí siempre me ha valido madre y digo, pues si hay oportunidad, pues me aviento, ¿no? O sea, ahí aprendo, pues ahí aprendo. Sí, claro, venga. Sí, pues sí, realmente, eso es parte de esa esencia que yo siempre he considerado que tengo autodidacta, justamente, ¿no? Me gusta aprender, definitivamente, pero de la carrera no sales lo suficientemente capacitado como para que te avientes al ruedo así a lo cara de perro. Entonces, tuve la confianza de Alejandro de la O, que fue mi primer jefe como tal, una extraordinaria persona, estricto como la fregada. Recuerdo 2 noches particularmente que nos quedamos hasta las 6 de la mañana en la cabina enseñándome entre comillas. Primero me enseñó y luego al otro día me puso solito a que hiciera yo una cápsula, pero con detalles específicos, con un software que yo no sabía ocupar, pero hasta que aprendí me dijo, ya estás listo. O sea, te puso a la orilla de la alberca, 1, 2, 3, nada. Así, tal cual. Entonces, al final ni se ocupó. O sea, él me llevó con engaños, ¿no? Diciendo, es que esto es algo muy importante porque lo vamos a presentar a no sé qué y bla, bla, bla. Y puta, pues la presión. De esto depende del contrato, tal. Casi, ¿no? Y bueno, no se utiliza, yo me doy cuenta de esa situación, pero cuando veo lo que ya podía hacer en ese momento, pues no tenía más que gratitud con Alejandro, ¿no? Entonces, sí, pues te llevó a tu límite, hablando totalmente. Un poco, recuperar la parte del inicio, ¿no? Del desarrollo de las personas a partir de los momentos límites, ¿no? Así es. Y ahí es donde se activa nuevamente la parte creativa, porque sí, la radio es, yo creo que de los medios de comunicación es el que más, en donde más he aprendido y más a gusto me he sentido. Entonces, teníamos que escribir una cantidad de guiones que yo no recuerdo hasta la fecha, hacer en masa tanto, no lo he hecho hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues me seguí ahí en la radio y no me acuerdo cuántos años estuve, creo que estuve como 4 años más o menos. O sea, en Avan. En Avan, sí. Digo, es así como que la estación top del estado de Veracruz, más o menos, ¿no? Sí. Y además le dio mucha apertura a jóvenes, ¿eh? O sea, en Avan Noticias específicamente, había mucho practicante, mucha gente que, incluso recién egresados como yo, que llegaban y ahí hacían sus pininos, ¿no? En algunas cosas. Y en Avan Radio, ¿no? Porque Avan Noticias está en Ávila Camacho y Avan Radio, que está en Plaza Cristal, pues también tenía la misma tónica, ¿no? Jalaban locutores jóvenes y todo. Ahí también me dio mucho gusto conocer, incluso hasta después medio emparentarnos, porque fui novio de una integrante de la familia Ferráez. Tuve una época muy bonita con ella y conocí a don Carlos Ferráez, Matus, a Carlos Ferráez Centeno, ¿no? A Daniel, a Miriam, ¿no? Ana Miriam, que ahora ya es diputada, y siempre voy a tener una opinión favorable como familia. Son unos tipazos, o sea, conmigo siempre tuvieron atenciones, siempre se portaron muy bien, muy buena onda. Hacíamos pues no la broma, era una broma muy pesada, ¿no? Pero pues de repente se sentía la diferencia de extracciones, ¿no? Wow. Entonces, pues sí, yo me sentía como desubicadón, ¿no? Cuando me invitaban a una fiesta, a eso iba yo con la novia y todo. Sí era como... Pero a la vez
me metieron una idea muy, muy clara de lo que es la aspiración, ¿no? De triunfar, de trascender, no en el término material, sino de ver concretados muchos sueños, ¿no? que tienes, y que bueno, eso a la vez pues se traducen también en ganancias económicas, ¿no? También no vamos aquí a romantizar, pero, sí. pero a ver, y eso creo que me parece muy importante en el contexto en el que estamos en este momento, contexto histórico a nivel nacional y estatal. Estar con una familia exitosa en términos de negocios y exitosa en términos creativos desde la radio, pues algo va quedando, mi hermano. Totalmente, ¿no? De decir, pues yo quiero esto. La forma, eso, lo otro, lo que quieran, gustes y mandes, pero debe ser motivante, ¿no? Y déjate lo motivante. Yo me retomo. Bueno, mira, ahí no se puede decir retomar, porque realmente yo no había tenido contacto con el cine. Pero sí empiezo a tener un contacto mucho más cercano con el tema de cine gracias a Van Noticias y a Van Radio. O sea, una empresa radiofónica. Pero don Carlos Ferráez Matus le encanta el cine y le gusta hacer cine también. Y vive queriendo hacer sus películas y todo. No se han dado las cosas desafortunadamente y tengo ganas. Si lo ve, por favor, don Carlos, hay que vernos porque ya es hora. Ahora sí ya es hora de... Que suelte una dana. Mochilas para la banda, ¿no? Y bueno, él un día me dice, ¿por qué no te escribes un guión? Me acuerdo el cuadro perfectamente, estábamos en la casa de Marali, quien era mi novia, su sobrina, y hicimos una tarde de películas, nos pusimos a ver no me acuerdo cuál fue, alguna sobre la realeza británica, y me dice, así de la nada volteó, y me dijo, oye, ya me acordé, Las Hermanas Bolena, era una de las películas de las Hermanas Bolena, Las Bolena creo que se llama. Oye, Miguel, ¿y por qué no escribes algo para cine? Y yo, ¿cómo que para cine? Sí, un argumento. Pues nunca lo he hecho, pero pues va, ¿no? Y me meto al tema, ¿no? Y empiezo a investigar. O sea, pues reglas muy básicas de la cinematografía, sobre todo guionismo, ¿no? Y escribo y le gusta la idea que había yo redactado. Era un plot, un argumento, pues, nada más, no era un guión ni nada. Pero ahí dije, oye, esto era lo que tú hacías cuando eras chiquito y esto era lo que te llenaba y te gustaba, ¿no? Y para adelante, hermano. De ahí ya no paré. Tuve la oportunidad de estar en películas, desde Serie B, como El Quinto Paciente, dirigida por Amir Mann, que estuvo aquí en Jalapa, puso su base de operaciones en el extinto Crown Plaza, ¿no? Ahora creo que es de Fiesta Americana, me parece. Sí. Con Fabricio Prada, que es quien me invita. Él fue la primera persona directamente relacionada con el cine con quien tuve relación y hasta la fecha la conservamos y le mando un saludo muy, muy grande. Pionero en muchos aspectos del cine también. Con Aarón Campos, con Oscar García, desde luego con Fernando Morales, que fue un maestro mío tanto en el teatro, porque también tuve mi temporada de teatro en algún momento. Ahora voy entendiendo, porque eres medio teatro. Me va quedando clara la idea. Dramático. Y bueno, ahí una camadita de flota ya grande, ¿no? Con la que pues me pegué. Y de ahí ya no paró, hermano. De ahí me empecé a meter en algunos otros proyectos. Estuve un poco en Apocalipto, con Mel Gibson. Conocí a Mel Gibson y le eché un cafecito con él. En Atrapen al Gringo. Bueno, hasta que pues me aviento a hacer mis propias historias, ¿no? El primer cortometraje que yo hice fue en el 2009. Se llamó UT9. En traducción mundana era Unísono T9. Imagínate de qué tamaño era la fumadez que había yo hecho. Sí, ya me imagino. Yo lo hace tu té de hierbabuena. No, era pasto pero con toxina. Ahí fue el productor Itzin Jaca, a quien le mando un abrazo también. Y Unísono T9 era una historia narrada por escenarios. No había personajes físicos. Los escenarios eran los personajes, ¿no? Entonces tenían diálogos entre escenarios sin haber palabras de por medio. Entonces todo era basado, o bueno, la inspiración donde agarré para hacer esa historia fue de la novela de 1984 de George Orwell. Sí. El tema del Gran Hermano y todo eso. Entonces ahí empecé como a querer hacer las cosas.
Y de ahí lo dejé un rato hasta que salí de Van Radio y retomo con las películas en donde yo tenía oportunidad de participar, y pues ya no lo solté. Hasta que pues empezó el hambre, como dicen, a rugir la tripa, ¿no? Y pues había que comer, ¿no? Había que hacer algo que te dejara de comer. Todavía no nacía mi hija. Y pues en alguna ocasión llegué a dar al PRD otra vez. Y bueno, ahí comenzó. El hijo pródigo regresa. El hijo pródigo, y pues ahí comenzó otra historia. A los meses de que estuve en PRD, pues ya mi hija llega al mundo, y pues era ya una responsabilidad no solamente mantenerme a mí, sino también estar pues como proveedor de mi hija, ¿no? Oye, a ver, ahorita lo dices así muy fluidito, llegó mi hija, pero a ver, en el momento que llega tu hija, ¿qué onda con tu carta a los Reyes Magos? Híjole, es que tendríamos que hacer un programa entero para eso, hermano. No, O fue... sea, ¿qué pasó? O sea, ya cuando te dicen... Fue un momento increíble, porque para empezar, yo no sabía que iba a ser mi hija y quería mantenerme como a la expectativa. Anita, su mamá, pues sí me decía, vamos a ver qué onda, ¿no? No, bueno, pues ya por fin vamos a unos estudios, a un ultrasonido sencillo, ahí en la avenida Orizaba, y nos dice el médico, el ginecólogo, es niño, ¿no? Parece que es niño. Era como el 4º mes, me parece. Ah, bueno, está bien, yo tranquilamente. Sí, bienvenido, ¿no? Hombre, no, al contrario, ¿no? Va la segunda parte. Miguel Polanco 2, ¿no? Sí. Entonces, pero corregido y aumentado, ¿no? Entonces, en ese momento ya empecé, ya me hacía la idea. Pero había su primer algo. playera de las Chivas, de los Dodgers, su gorrita. Yo ya la hacía viendo triunfando en grandes ligas. En ese momento ese era un pensamiento, no lo quería yo involucrar en el fútbol, pero bueno. Pero había algo, no sé cómo explicarlo, quizás quienes nos estén viendo, mamás o papás, me han de entender. Había algo que decía, no te conformes con esa versión de esa ginecóloga. Espérate. Pues total que al mes, o sea, a los 5 meses y cachito, me dice, Ana, oye, hay un doctor que hace radiografías en 3D. Pues vamos, ¿no? Pues vamos. Ya nos vimos ahí en Maestros Veracruzanos, por la Federal 5. Y entramos y todo. Mira, era como mi mandado a hacer. Y si me lo permites, te mando el ultrasonido para que vean lo que les voy a decir, porque ahí lo tengo. Pónela esta cosa, la maquinita, sí, ¿no? Le da la primera pasada y mi hija voltea. O sea, literalmente volteó a cuadro. ¿No? Y se ve cómo hace esto. Y dije, ay, nos volteó a ver. Me dice, se está moviendo. Me dice, no, se está moviendo. Entonces hace esto y voltea como si se pusiera de frente, como para decirme, no soy niño, ¿no? Y se le ve ahí dice el ginecólogo, mira, su bolillito es niña. Y yo, puta, casi me desmayo en ese momento. Porque se veía más que claro. O sea, no había manera de la duda ya. No. Yo me acuerdo que en ese momento me contuve, o sea, no quise llorar, quise mantenerme lo más estoico posible. Ana le dice, si seguro es que nos habían dicho que sí, es niña, ahí está, mira. Y pues también Ana no podía ver bien, ¿no? Estaba acostada. Sí, de veras es niña, sí, es niña. Y pues a ella sí se le salió en ese momento la lágrima y todo. Y bueno, fue un momento. ¿Ana sabía que tú aspirabas a una niña? Sí. Y ella también, porque ella ya tenía un hijo previamente, un hijo varón, Héctor. Y pues la idea de ella era tener ahora una niña, mucho más identificada con ella. Jugar a las muñecas, el peinado, ya pasa. Más que nada en género, fíjate que hasta eso Ana es muy reservada en ese aspecto, o sea, entiende, ¿no?, las libertades. Y bueno, dice lo que sea, pero si es niña mejor. Y me dice, y luego bromeaba y me decía, acuérdate que el cromosoma le toca al hombre, ¿eh? O sea, tú vas a decidir prácticamente si es niño o niña, ¿no? Y digo, ¿y cómo se decide eso? Pues así se dice, ¿no? En la ciencia, ¿yo qué, no? Y pues cumplí. Y ahí entonces llega la famosísima Moñoca. La famosísima Moñoca.
que... Y se convierte en tu más grande inspiración. Es el motor, es la inspiración, es la maestra. Mi hija es una persona que me ha abierto polos de comprensión que yo jamás me imaginé poder tener. Uno de ellos es que paralelamente de todo esto que hemos platicado, y casi ya para llegar a la recta final, también sigo estudiando mucho de lo que mi papá hacía, ¿no? De hecho, no iba a estudiar comunicación, mi idea era entrar a psicología. Pero al final me ganó ahí la araca, ¿no? Para empezar, en la UX no había psicología en ese momento, entonces fue, o te esperas un año. Sí, porque había que resolver el tema de que no aprobaste el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y ahí sí sentí un poco de presión de parte de la familia de mi papá, muy especialmente, porque pues me decían, pues te echamos la mano, ¿no? Pero ya, o sea... Y la otra, pues era esperarme un año y al otro año presentar en psicología. Entonces como que ya dije, va, órale, comunicación, ¿no? Vamos al trámite administrativo, hay que estar dentro de una universidad y tan. Pues sí, al final, ¿no? Pero casi todos los trabajos que me pedían en comunicación, yo por una u otra razón los asociaba con el tema de la psicología, porque pues tenía material de sobra en la casa, ¿no? Además. Enciclopedias, libros, autores, todo. Todo. Tenía un cuarto lleno de libros, repleto de libros sobre psiquiatría, psicología, psicoanal, todo lo que te puedas imaginar en ese tema, ¿no? Entonces siempre mis trabajos en la universidad los asociaba de una u otra manera. Entonces cuando salgo de Avan Noticias, me pongo a leer por iniciativa propia, ¿no? Y recuerdo que el día en que me puse a leer fue que andaba yo medio deprimidillo por un asunto emocional, ya sabes, ¿no? Cosas de la vida. Normal en cualquier ser humano. Me sentía mal, estaba yo solo en la casa, y pues digo, a ver, vamos a ver, mi papá de tener algo, ¿no? Y desde ese día me empecé, creo que me eché, pues, yo calculo, sin exagerar y sin que no suene tampoco a presunción, de ese cuarto de libros me he de haber aventado como un 80%. O sea, los agarraste como serie de Netflix. Ándale. Hasta acabar. Entonces, pues considero que sí aprendí bastante, ¿no? Entonces, con esa esencia que yo siempre he dicho que tengo autodidacta, pues no tendré el papelito, pero sí me traté de documentar lo más que se podía, ¿no? Y dentro de la práctica también, porque tengo la fortuna también de conocer varias amigas y amigos que son psicólogos y convivo muy bien con ellos, o sea, tenemos como una especie de mismo lenguaje en varios aspectos. Entonces me gusta mucho, lo disfruto, me fascina. A ver, entonces, tu parte creativa en ese primer cuento, después la universidad, la prepa ya sabemos que fue de noche, el tema de Don Ferraz que te dice hazte algo para ver qué podemos hacer de cine, la universidad, etcétera, etcétera, el tema de psicología, todo eso se fue conjuntando para ir generando perfiles de personajes. Sí, totalmente. De hecho, el primer cortometraje que hice, digamos que ya de manera 100% profesional, con algunas deficiencias más bien estilísticas, pero en cuanto al procedimiento, que fue Lázaro, Lázaro es un personaje sacado totalmente de lo que yo aprendí hasta ese momento y que podía de alguna manera justificar también con la historia. La historia habla sobre el suicidio. Es una problemática que yo siempre he tenido muy presente. En algún momento de mi vida, lo digo abiertamente, sentí la necesidad también, o sea, me llegó a pasar por la cabeza por una depresión muy fuerte que sufrí y bueno, lo tomé tan en serio y tomé sobre todo la decisión de atenderlo, que al atenderlo te das cuenta de las causas, las motivaciones, mucho del contexto que tiene que ver para que tú llegues a considerar una salida de ese tipo. Y se me hizo un tema brutalmente importante tratarlo ya una vez que salí de la crisis. Claro. Entonces he escrito varios textos que tienen que ver con el tema del suicidio y dije, bueno, pues yo creo que mi primer cortometraje tiene que ser una especie como de concientización del tema. Pues, sabes algo, lo mínimo, asesórate también para que no la vayas a cajetear, ¿no? En la historia. Y fue lo que hice. Entonces el guión sale a partir de una experiencia propia, pero llevada al límite, porque yo no llegué a lo que Lázaro llega. Sin embargo, sí, mucho del personaje, cómo veía las cosas, pues es como yo lo vi en ese momento. Y de ahí para adelante también, con la cura,
Job, que viene siendo Lázaro, prácticamente. Es un spoiler para quien no ha visto La Cura, pero que se la han perdido. La Cura es la segunda parte de esa trilogía. Entonces, Lázaro o Job, que es el mismo personaje, también tiene un rollo motivacional que viene de la mano con su psicología y cómo ha tomado las cosas, los acontecimientos de su vida, ¿no? Y cómo utilizarlos para bien. A mí me gusta mucho también escribir cine basado en metaciencias, en metafísica, me gusta mucho leer a Neville Goddard, que es un cuate que ha combinado la ciencia y la espiritualidad de una manera para mí majestuosa. Wayne Dyer, varios autores, ¿no? Entonces he ido escalando y recientemente, es muy malo que diga esto porque tiene mucho tiempo que existe, pero me encontré con los libros de Jacobo Greenberg, que para mí es uno de los genios más injustamente olvidados de México, ¿no? Una historia fascinante la de Jacobo, y pues he aprendido muchísimo a ir combinando la espiritualidad con la ciencia a través de la psicología particularmente, y de ahí ya han salido otros guiones, uno de ellos que próximamente se presentará como candidato a financiamiento en el IMCINE, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido como la manera en que yo de repente encontré de combinar las pasiones con las formaciones profesionales y las no profesionales, y pues reducirlas en el buen sentido de la palabra a historias. Sintetizarlas, exacto, a historias que contar a través del cine. ¿Y el cómic en qué parte entra en toda esta parte formativa? Porque digo... entra en mi piel. Batman, esto es por primera vez, lo voy a decir a cuadro, y creo que con alguien, porque esto nada más lo sabía mi terapeuta. Pero Batman fue un personaje que yo utilicé en una de mis terapias. Debo decir que no, porque luego todavía está muy satanizado este término, claro, ¿no? Pero yo continuamente voy a terapias. Así como hay que tomarse exámenes generales de orina y de sangre y cada año estarte tratando, pues la salud mental es exactamente lo mismo. Y lo ideal es estar en temporadas terapéuticas para que desahogues, para que acomodes lo que está medio desacomodado. Entonces yo lo hago como ya un hábito, ¿no? Y en una ocasión, con algún terapeuta que estuve, pues hicimos un ejercicio en donde había que encontrar una identificación, pues con algún personaje de ficción, ¿no? Ya no voy a explicar aquí de qué se trata el ejercicio, pero de inmediato a mí me vino a la mente Batman. Brincó luego Batman. O sea, fue una identificación cañona. Entonces, esto te estoy hablando que fue más o menos cuando yo tenía 21 años. O sea, hace 18 años. Antes ya me gustaban los cómics, digo, compraba de repente, y tengo una colección ahí más o menos decente. Ya respetable. Sí, ya respetable, pero era... me gustaba y no tenía un preferido, ¿no? O sea, entretenimiento vil. Sí, o sea, me gustaban mucho los cómics de Batman, los de Spider-Man también, de Superman también me gustaban bastante, los X-Men, ¿no? Y los X-Men particularmente, desde que los conocí, se me hicieron un tema bien interesante por la discriminación y bueno, un tema social fuerte, ¿no? Pero eran, pues, un hobby, ¿no? Coleccionar ahí, los cómics. Sin embargo, ya cuando llega este tema con mi terapeuta, pues sale, ¿no? Y la verdad es que le agarré mucho cariño al personaje, por lo que representó en una etapa dura para mí, ¿no? Entonces, a mí me ayudó. O sea, fue un asidero ahí emocional. Todo. Sí, las viñetas de Batman a mí me llegaron a ayudar para salir en muchos aspectos de situaciones que estaba viviendo. Y de ahí pues también Spider-Man, ¿no? Que son como mis dos superhéroes. Cada uno tiene características dentro de su personalidad que además se han conservado durante los años, a pesar de los escritores y dibujantes, se han conservado, ¿no? Digo, pues es la esencia o el génesis de un personaje, y ese lo tienen que conservar. Entonces los hago así como mis acompañantes, ¿no? Porque sí hubo una temporada de mi vida en donde me sentí muy solo, ya con mi mamá fallecida, mi papá a punto de fallecer. Mi papá falleció hace 3 años. Pero en los últimos años de su vida prácticamente yo ya no tuve contacto con él por una situación por ahí familiar. Entonces, esa soledad, y con mi hija siguiendo mis pasos, ¿no? Entonces, pues tenía que encontrar la fortaleza por alguna parte, ¿no? Entonces, de la mano de amigos como tú y
algunos familiares, más Batman y Spider-Man, pues el cariño se hizo muy fuerte, ¿no? O sea, yo llevo caminando con Batman, Sí, suena sí. loco, pero sí, pues unos casi 20 años, ¿no? De verlo como un personaje que me inspira en muchos aspectos. Y es que eso es la importancia, o sea, la inspiración, no es solamente la caricatura o la ficción, sino es el acompañamiento en el mejor de los sentidos y poderlo canalizar de la mejor manera, porque al final del día va dejando elementos que te permiten ahora desarrollar una carrera de cineasta que ya estás en ese plano. Así es. Te vi y platicamos en este espacio aquí donde estamos, mi hermano. Siempre te lleva a las primicias. Sí, y ¿cómo le sufrías para Lázaro, para conseguir el financiamiento? El que de repente te dirían siempre no. O sea, le has batallado en pandemia, ¿verdad? Sí. 2 años llevan generando cine en Veracruz. Recientemente fue el aniversario, ¿no? Sí. Lo que hemos hecho con Ver Cine es muy reciente, pero afortunadamente ya somos un equipo, ¿no? Recientemente tuvimos la salida de Baracarte, ya no forma parte más de Ver Cine. En los mejores términos, él decidió incursionar en otras actividades y bueno, nos deseamos la suerte correspondiente cada uno. Nos quedamos en Ver Cine filmado en Veracruz, Titan Films y Nova Dreams. Y seguimos con eso, ¿no? Con esa historia de seguir construyendo. Ya pasamos una primera etapa que fue la de generar productos rentables en formato corto, es decir, cortometrajes. Nos ha funcionado muy bien. Afortunadamente la gente ha respondido cada vez que ha habido funciones. Y eso es padrísimo porque pues realmente no existe la cultura del consumo de cine local, ¿no? Y hemos visto que hay gente que repite en cada función. O que recomienda. Exacto. Pero siempre se llenan las salas. O sea, ahorita que para la función de aniversario teníamos 100 lugares disponibles y de repente dijimos, chale, mano, ya 70 varos el boleto, a ver si se llena. Ya con la mitad, cabrón, que tengamos, ¿no? Ya con los cuates otra vez, ¿no? Pues sí, porque además el programa estaba increíble, ¿no? Sí. Pero pues también ya muchos ya habían visto la mayoría y dijimos, y de repente te voy a compartir una foto, a ver si la puedes meter, del día de la función cuando estaban haciendo fila, ¿no? Ahí en la sala. Dije, madre santa. Y pues, llegamos a la función y vemos que estaba, yo creo que había fácil unas 90 personas, o sea, faltaban 10 para que se llenara. Entonces, ha funcionado. A mí lo que me interesa básicamente es hacer del cine una manera rentable de vivir, redituable. Y que se quite ya el estereotipo de que el cineasta es un nini con camarita haciendo pendejadas, perdónenme por la expresión, pero así nos han dicho, ¿eh? Así me han recibido personas a decirme que estamos haciendo eso, que son, ¿no? Y pues vamos bien, hermano, la verdad es que nos ha funcionado bien y ya creo que ya la siguiente etapa es ir por un largometraje, pero ya vamos... Te vas a llevar la primicia, eso te lo aseguro. Más te vale. Pero vamos a dejarlo en sorpresa porque, como dicen, sale mejor lo que no platicas. Claro. Oye, pues la verdad es que me da mucho gusto, uno, seguir platicando contigo, dos, compartir esto que no todos saben. Yo he ido conociendo parte de tu historia por las pláticas que vamos haciendo, sin embargo, bueno, siempre es importante seguir conociendo a las personas, seguir cultivando qué es lo que hay detrás de un profesional, de un cineasta en tu caso, y eso me da mucho gusto, la verdad, mi estimado Miguel, mi aprecio, mi admiración, porque te he visto como suelo y para arriba, ¿no? Suelo y para arriba, y tu gran inspiración, Muñoca, que te ha venido acompañando en la cuestión del fútbol, en la cuestión del béisbol, ahora que ya está ahí incursionando, ya le entró, toda una actriz, dando autógrafos, siendo jurado de festivalitos ahí de cine infantil. A ver, ¿qué tan natural o qué tanto tú le fuiste diciendo, hija, jálate? Porque, o sea, ¿cómo se fue dando esa parte ya para ir cerrando, Miguel? El acompañamiento, la presencia de tu hija en estos proyectos. Esa es la pregunta del millón, hermano. Qué bueno que la dejaste al final porque la verdad es que todavía no tengo respuesta. O sea,
inevitablemente tú como padre, pues quieres meter a tu hija en cosas que le enriquezcan, que le hagan bien, o simplemente cosas que te gustan a ti, donde quieras que esté involucrada o involucrado, ¿no? En mi caso, sí fue un sueño, desde que empecé a hacer cine como tal, sí fue un sueño que pues cuando tenga yo hijos, lo que sea, aunque mi mentalidad era tener a mi hija, meterla, clavarla en algo, en lo que fuera, actuar, que aprenda a escribir, que aprenda a dirigir, que aprenda lo que fuera, ¿no? Yo no pude estudiar cine como tal porque me tocó todavía, y hasta la fecha, ¿no? Es carísima la carrera de cine. Pero sí me aventé una especie como de especialización en guionismo, virtualmente, ¿no? Porque tampoco me daba para, pues para algo un poco más profesionalizado, digamos así. Bueno, académicamente importante, más bien, porque sí es profesional. O sea, no te daba para comprar la marca. Pues básicamente, o sea, que dijera yo, soy especialista en guionismo por la escuela tal. El o sea, instituto tal. No. Sí, no, o sea, es más, ahorita ya ni me acuerdo cómo se llama la escuelita esta virtual donde hice la especialización, pero sí me dieron ahí un certificadito donde soy acreditado como especialista, ¿no? En guionismo. Eso, la verdad es que me vale. O sea, el papelito, como siempre lo he dicho y durante estos últimos minutos, ustedes ya se dieron cuenta que me vale gorro el papelito, siempre y cuando haya un aprendizaje que se consolide en tu práctica. Claro, ¿no? claro. Entonces, con mi hija, pues vi la forma y desde chiquita, ve, lo que conté de que volteó con el ultrasonido a cuadro, es que es real, o sea, neta, volteó mi hija así de, pues dije, esa hija de su madre, o sea, parece ya que la cámara trae. la llamó, sí, o sea, y cuando empezamos a hacer unos pininitos, que ella tenía 3 años, yo la grababa con mi celular, ¿no? Entonces la grababa y le hacía ahí algunos movimientos, y de repente ahí como que los pasaba a la computadora y los editaba, y ahí los tengo guardados. Pero yo veía que mi hija tenía un cierto desenvolvimiento. Entonces no me dejé engañar, porque además soy muy escéptico en todo. Entonces dije, no. O sea, el amor de padre no te cegó. En ese momento dije, lo estás viendo como amor de padre. No, espérate, que tenga edad y ya lo verás, ¿no? Y cuando le digo que iba a participar en Lázaro, tenía 6 años. Le digo, oye, vas a hacer un papel. ¿Cómo que un papel? Y ya le expliqué. Se trata de esto, Ah, o sea que voy a actuar. Sí. Digo, a su manera. Sí. Pero me dijo, voy a actuar. Sí, vas a actuar. Perfecto. Puta, pues la experiencia con Lázaro fue impresionante, claro, porque le salió a la primera todo, ¿no? O sea, una facilidad para el histrionismo, sin necesidad de voltear o sea, todo lo que le dije, digamos, la dirección que le di, todo lo hizo perfecto. O sea, no hubo nada. Y se los he contado a algunas otras personas, incluso hace poco lo platicaba con Octavio Jiménez, director de cine también, porque le digo, oye, pues ahí está mi hija, la verdad es que es buena, ¿no? Me dijo, sí, ya la vi en los cortometrajes y un par de trabajitos que hemos hecho también. Me dices, buena, le digo, pues la facilidad la tiene. Y no te lo digo como papá, te lo digo como director, ¿no? O sea, porque de director a director, pues hay que impulsar la gente que tiene ese talento. Y ahorita pues tengo la fortuna de que es mi hija, pues qué chido, ¿no? Claro. Pero ella siempre se ha decantado por ello. O sea, le gusta mucho la biología y los temas del medio ambiente. Es coleccionista de flores y piedras, ¿no? Por ejemplo. Pero la actuación la mueve muchísimo. Entonces, pues yo creo que sí lo traía un poco. Y yo lo único que hice fue darle el empujoncito para ver si realmente le gustaba. Y recientemente con el bass se lo dije, oye, a ver, dime la neta, ¿va? ¿Quieres entrar al bass por mí o porque tú quieres? No, es que yo quiero. Le digo, ¿ya le entiendes a todo el bass? Y su respuesta me dejó calladito. Me dice, no, pero lo voy a entender cuando ya esté adentro. O sea, se aprende haciendo, como tú has venido aprendiendo a hacer cine. Precisamente por eso me dejó callado. Dije, sí. Pues ya, ¿no? Entonces, somos muy afines, mi hija y yo, más allá del... Sí, se ve la química, luego, sí, ¿no? Sí, o sea, tenemos un ¿cómo se le dice? Un espectro de preferencias muy similares. Y bueno, eso nos ha ayudado muchísimo a que vayamos emprendiendo juntos cosas que pues a ella le han venido gustando, pues a todo dar, ¿no? Digo, si sigue ese camino, qué bueno, y si no, bueno, le va a ser parte importante de su formación. Sí, y sobre todo que lo hace con libertad. Claro. O sea, nunca ha habido una imposición ni de su mamá ni mía, ¿no? Su mamá también la ha
involucrado en algunos temas, y ella solita se va dando cuenta cuándo o hasta cuándo le gusta, cuándo ya no le gusta, cuándo ya probé, gracias, hasta aquí, tan, bye. Exacto. Entonces ahí yo le tengo mucha gratitud también a su mamá, porque pues hemos encontrado, a pesar de que de repente pues ya sabes las fricciones y eso, lo normal, sí, pero siempre hemos encontrado una manera muy paralela de ir llevando a Muñoz, que pues ahí va la canija. No, sin lugar a dudas, todo una estrella, todo marxista, Sí. ya Ya el autógrafo. ya con su reconocimiento, porque además tiene un ángel que se gana a la gente inmediatamente. O sea, ya no es Miguel Polanco el papá, sino no, es ella. Ya es toda una personalidad. Ya es personalidad. Miguel, para ir cerrando, en el corto, mediano y largo plazo, ¿hacia dónde va Miguel? Pues mira. Y Titan Films, obviamente. Sí, pues la meta es muy clara, hermano. Vamos a seguir haciendo cine de una u otra forma. Ya mi hija va creciendo y en algún momento yo quería estar con ella en sus primeros años de vida, muy cercano a ella, pero pues ya va a entrar, ya casi es puberta y después será adolescente, y si hay la necesidad de que yo vaya a otra parte a hacer cine, lo voy a hacer, ¿no? Ya digamos que la etapa donde yo quería estar muy cercano, ya la cumplimos. Ella sabe perfectamente a qué nos dedicamos los papás. Wow. ¿No? Y si hay, te digo, hay la posibilidad, pues nos iremos. Pero la meta en sí es hacer cine veracruzano. Yo creo que Veracruz es, y no lo voy a dejar de creer, es un estado increíble en muchos aspectos. Hay mucho talento aquí. Hay ganas de trascender, que es lo más importante. Y el cine es una herramienta de trascendencia muy funcional. Porque lo que haces en el cine nunca muere. Entonces, y lo puedes ver a cada ratito. Entonces, creo que es un momento apto para que sigamos en ese camino. Obviamente tiene que haber una evolución. Ya hicimos cortometraje, como les decía hace ratito. Creo que lo justo es que ya empecemos a pensar en un largometraje hecho en Veracruz, por veracruzanos. Y también estoy ahora iniciando, bueno, ya lo tenía yo iniciado desde hace algunos años, pero no le había dado como el tiempo y el interés. Un proyectito ahí de redes sociales, que a ese sí, para que veas, es un poco más como hobby, que es el diván del Mike, ¿no? Digo, de tanta cosa que he leído y de tanta cosa que he disfrutado en el tema de que mi papá me involucraba a sus ondas psiquiátricas, como médico, digo. Sí. Y no, que te agarrará contagio de. Sí, no. Bueno, quién sabe. Vemos, como dice. Y luego lo que a mí me gustó estudiar y todo lo que dije, pues hay que por lo menos compártelo, ¿no? Es lo mínimo que puedes hacer. Entonces, ahorita estamos como en una primera fase, estoy haciendo lives ahí en mi Facebook. No es algo que me deje ganancia alguna, pero sí me deja mucho ganancia interior, ¿no? Entonces, ahí vamos con eso. Y pues que sea lo que Dios quiere, hermano. Yo ya aprendí a que la vida se vive un día a la vez. Lo que sí es que mis padres, en paz descansen los dos, me dieron una enseñanza muy clara. El que persevera alcanza. Y así estés en la situación más crítica, mientras tengas vida, tienes oportunidad de soñar y tienes oportunidad de realizar los sueños. Entonces, con esa enseñanza me quedé, y creo que el legado que yo tengo que honrar es justamente ese. Entonces, vamos un día a la vez, pero con toda la expectativa y la convicción, sobre todo, puestas en que si hay que hacer cine a gran escala, lo vamos a hacer. Si lo hacemos en chiquito, lo hacemos en chiquito. Si hay que hacer cultura, hacemos cultura cinematográfica. Si hay que impulsar a la hija, se impulsa a la hija. Todo lo que se vaya presentando lo vamos a hacer, pero mientras, pues es eso. Perfecto. Mensaje final de vida. Aparte de esto que me acabas de mencionar, para quienes nos acompañen, quienes nos vean, mensaje de vida de Miguel Polanco, el hombre, el ser humano. El mensaje de vida. Yo creo, hermano, que no hay valor más importante en esta vida que las ganas de vivir. Y a veces nos metemos tanto en la rutina en las que estamos inmersos, las necesidades, que las deudas, que los pagos, que la familia, que la novia, el novio, que cualquier cosa con la que convivamos. Y no digo porque las personas sean cosas, me refiero a cualquier situación con la que convivamos diariamente, y se nos olvida el sentido de vivir. Es a lo mejor un pensamiento muy trillado, pero es tan trillado que ya lo normalizamos.
Entonces, Y ya no lo vemos. y ya no lo vemos. Entonces yo creo que lo mejor que les puedo desear, más que dar un mensaje como tal, es que disfruten la vida como venga, porque cualquier tipo de acontecimiento que tengamos, por muy duro que sea, nos está llevando a alguna parte. La vida no es una coincidencia, la vida está basada en sincronicidad, y eso no es magia, como yo lo digo en el diván de Mike. Todo tiene una explicación, ¿no? Estamos hechos de átomos, tenemos una vibración y todo tiene una sincronía Y somos energía. y somos energía. Entonces, vayan, es ciencia, todo esto es ciencia, ¿no? Está comprobado científicamente y de la misma manera se puede también comprobar que nosotros vamos construyendo el destino que queremos. Nada absolutamente está escrito para nadie más que lo que nosotros queramos escribir. Entonces, vivan la vida y escriban el mejor libro, el mejor guión, y que al final digan qué buen libro se ha hecho este cabrón. Vamos a cafetear a mi hermano. Salud, cafetera.